Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Hoy revisaremos un trabajo de cómo diseñar y vamos a ver 3 ejemplos de cómo diseñar una planificación de entrenamiento que tiene que ver con el trabajo final y con el trabajo intermedio que deben realizar ustedes. Ya recuerdo que el trabajo número 1 era diseñar una sesión de entrenamiento, la cual tenían que videograbar, editar y enviarla, y además entregar un documento escrito respecto al tema que les correspondió desarrollar. He recibido algunos trabajos de muy buen nivel, con lo cual estoy muy contento, y espero que los otros trabajos se hagan llegar a la brevedad para poder seguir avanzando en el tema de entrenamiento deportivo. Hoy veremos un ejemplo, y para eso voy a compartir pantalla, de cómo se planifica un entrenamiento. Y para eso vamos a ver una periodización clásica, ¿ya? Clásica vamos a decir que es una planificación que normalmente se hace a lo largo del año para personas que tienen un nivel intermedio o un muy buen nivel, pero que no están compitiendo semana a semana como los tenistas profesionales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, clásicamente, lo primero que deberíamos resolver es, voy a ampliarlo esto un poquito, lo primero que deberíamos resolver es cuánto dura el campeonato. ¿Ya? ¿Cuánto dura un campeonato? Y vamos a ponernos en un ejemplo de un campeonato universitario de básquetbol. ¿Ya? Campeonato universitario de básquetbol, supongamos que empieza en el mes de abril y termina en el mes de julio. ¿Ya? Entonces, para eso sabemos nosotros que aquí tenemos un mes. Le vamos a poner un poco de color a este mes. Pero aquí vamos a poner un poco de color para... Eso es. El mes 1, que sería el mes de abril. Luego tenemos el mes de mayo, mes de junio, y ahí termina nuestra primera temporada. Nuestra primera temporada que van a ser todos estos meses. Vamos a ver entonces qué me pasa aquí. ¿Cómo hacerlo? Ok. Ok. Entonces, ahí tenemos, y ahora tenemos que fijarnos que si este campeonato comienza en el mes de abril y termina en el mes de abril, mayo, junio, lo ideal es tener un mes previo, porque estos son jóvenes que ustedes conocen, un mes previo para preparar
esta competencia, ¿ya? Y esta competencia la vamos a preparar de la siguiente manera. El primer mes, es decir, este mes, vamos a generar un mesociclo, y este mesociclo se llama mesociclo básico, donde aquí han regresado de las vacaciones, porque aquí estamos en el mes de marzo, abril, mayo, junio, marzo, abril, perdón. Estamos aquí en el mes de marzo, seguimos en el mes de marzo, seguimos en el mes de marzo, aquí cambiamos a abril, 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 mayo, 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 junio, junio, junio y junio. ¿De acuerdo? Vamos a correr esto un poquito más acá. Bueno. Esto sería 14. Esta sería la semana 14. La semana 15. 15. Y esta sería la semana 16. Esta tenemos que hacerla coincidir con ese con ese y ese con ese. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestras 16 semanas que va a durar el primer mes, un periodo básico, un periodo preparatorio, donde vamos a preparar a nuestros deportistas para integrarse a la competencia. Que aquí cada semana van a tener 2 partidos. Entonces, como estos son jugadores, en el contexto de lo que estamos conversando, son jugadores universitarios, los cuales tienen experiencia, han jugado antes y son jugadores que normalmente pertenecen a la selección ya un par de años, a lo menos, y en su colegio y en sus clubes ellos participan habitualmente también, entonces tienen una formación deportiva. A ellos la formación técnica es muy poco lo que les falta, y en la formación táctica se hace lo que se puede entrenando 3 veces a la semana. Entonces, en este primer mesociclo, lo primero que tenemos que resolver es que esta primera semana siempre es una semana que se llama adaptación anatómica, la semana número 1. Entonces, cuando hablamos del primer microciclo, que es la primera semana, el primer microciclo será de adaptación anatómica. La segunda semana ya será un trabajo básico de alto nivel para el nivel de los deportistas. Atención con esto, cuando decimos alto nivel, alto volumen, alta carga, eso depende de los deportistas. Ya, por ejemplo, si estos deportistas tienen un RM en flexión de rodilla y extensión de la cadera,
tienen un RM de 100 kilos, pues bien, aquí vamos a hacer adaptación anatómica y aquí vamos a trabajar con el 80 al 90% de su RM. ¿Te fijas? Eso es una alta carga, pero cuando decimos alta carga y alto volumen nos estamos refiriendo al nivel apropiado de los deportistas. Para ellos, lo habitual es al término de esta primera semana medir. Medir en fuerza, medir en resistencia, medir cómo viene técnicamente, medir cómo vienen de su estado de salud, las lesiones, etcétera, pero se hace al fin de la primera semana o al inicio de la segunda semana, antes de comenzar las cargas fuertes de entrenamiento, para poder adecuar todo el nivel de entrenamiento, ya sea en lo técnico, en lo táctico y en lo físico. Muy bien. Entonces, tercera semana ya es una semana de alto nivel de carga, de una carga muy intensa, vamos a ponerle este color, de una carga muy intensa, cercana al 100% de los deportistas, ¿ya? Ya sea en lo físico, en lo táctico y también en lo técnico, si es que se requiriera. Y ya la cuarta semana es una cuarta semana donde nosotros vamos a hacer un trabajo ya precompetitivo. En esta semana se deben hacer entrenamientos modelados. ¿Qué significa un entrenamiento modelado? Invitar a un equipo del nivel de su equipo de básquetbol y hacer un partido o dos partidos, pero con todas las condiciones que reúne la competencia. Ese es un entrenamiento modelado, es decir, con árbitro, con el equipamiento, con los tiempos, etc. Toda la parte preparatoria usted la hace antes o entre medio de los partidos modelados. Partidos modelados se llaman porque modelan una competencia. Y aquí tenemos listo el primer mesociclo. Pero como sabemos que nosotros no vamos a estar a la altura competitiva en este primer mesociclo, diseñamos un segundo mesociclo, donde ya los niveles de exigencia son más altos, porque ya estamos compitiendo 2 veces cada semana, ya entramos en periodo competitivo, vamos a poner competitivo, y vamos a poner competitivo hasta acá. Ya estamos compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por un lado, dependiendo del nivel que tengan nuestros deportistas, y si ellos ya lograron ese nivel, tratar de mantener ese nivel y subirlo muy poca cosa, no mucho. Sobre todo en este primer mes que estamos viendo que ya están entrando a competencias 2 veces por semana. Y además de las 2 veces por semana, tenemos 2 veces entrenamiento. Entonces ya son 4 veces de carga a la semana de entrenamiento. Profe, ¿Sí? pero estas competencias no son así como importante, ¿o sí? Es que primero voy a hablar de este ejemplo y después voy a ver otro ejemplo. ¿Ah? Yeah. Esta competencia es como la competencia universitaria, ya que dura todo un semestre, el primer semestre. O sea, toda esta competencia es importante. ¿Dónde se hacen partidos de nivel no tan importante? En esta zona, al terminar el primer mesociclo. Como para ver cómo están. ¿Cómo están? Y luego ya entramos a competir. Y aquí ya estamos a nivel, y luego, dependiendo de lo que ocurra en esto, nosotros vamos a tratar de mantener o subir un poquito, si es posible, ese nivel. ¿Te fijas? Entonces, tenemos un mesociclo de adaptación anatómica o mesociclo preparatorio, también llamado mesociclo básico. Tenemos un mesociclo competitivo.
Y acá, una vez terminada la competencia, tenemos que hacer un periodo de recuperación. Y aquí, en nuestras actividades, lo que vamos a hacer son actividades recreativas, de recuperación de lesiones, de sesiones físicas más amigables, de partidos más cariñosos, en fin, para luego reiniciar nuevamente este mismo ciclo o un ciclo muy parecido en el segundo semestre. Entonces, aquí tenemos, desde la perspectiva convencional, déjame terminar aquí, desde la perspectiva convencional, tenemos en un año 2 temporadas o 2 macrociclos, en este ejemplo que estoy poniendo. ¿Te fijas? Entonces, ahora el tema es, un poquito más adelante, es ver, estoy tratando aquí de ser un poco más artista, que me cuesta mucho con el diseño. Eso, ahí sí. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un macrociclo convencional, supuestamente en un año que vamos a tener 2 temporadas, primer semestre y segundo semestre. Entonces, en el mes de marzo, que se inician, que entran los estudiantes a clase, que son estudiantes universitarios competitivos, hacemos todo un periodo básico de preparación, adaptación anatómica, periodo básico de nivel A, de nivel B, periodo precompetitivo, y ya entramos en competencias 2 veces a la semana, y eso hay que desarrollarlo. El primer mesociclo se llama mesociclo introductorio básico, y ya después entramos en un periodo competitivo y después un periodo de recuperación. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro ejemplo, que es el que me estaba preguntando Valentina. Contemporáneo. Aquí ya tenemos un equipo, por ejemplo, de gente que juega tenis, ¿ya? Y son de nivel escalafón nacional, son de muy buen nivel. Entonces, veamos una temporada. ¿Ya? Acaba de terminar la temporada en enero y hemos hecho una temporada de descanso en el mes de febrero, donde no hubo campeonatos. Así que en el mes de febrero vamos a tener descanso estas 2 semanas, ese mes, pero en el mes de marzo tenemos campeonato. Tenemos un campeonato de nivel regional. En el mes de abril tenemos un campeonato de nivel nacional. En el mes de mayo tenemos un campeonato abierto internacional. Y en el mes de junio tenemos otro campeonato internacional abierto. Entonces tenemos un campeonato nacional, 2 campeonatos internacionales y tenemos un campeonato abierto por invitaciones en clubes. Todos lo vamos a poner en realidad chilena, todos en arcilla o en tierra batida. No vamos a tener, en esta temporada no vamos a tener campeonato en superficie dura y menos en superficie de pasto. ¿Ya? Todo en tierra batida. Porque cuando ya entramos a nivel de estándares internacionales, hay que ver si el campeonato va a ser en tierra batida
tierra, en arcilla, o si va a ser en pista dura, ¿ya? Y para eso las preparaciones cambian. Entonces, pero para este ejemplo vamos a usar solamente tierra. Ellos vienen entonces de una temporada donde estas 2 semanas se las tomaron definitivamente de vacaciones, qué sé yo, porque ellos terminaron de jugar acá, vacaciones, e inmediatamente inician un periodo que nosotros hemos llamado aquí cariñosamente acumulación, transformación, y este, como ya es campeonato, es realización. Realización, realización. Terminó el campeonato porque aquí en el tenis pueden pasar varias cosas, ¿eh? Aquí, cuando jugamos tenis, nos inscribimos en 2 campeonatos. En single, y es obligatorio también en algunos campeonatos participar en dobles. Y hay otro tipo de campeonatos donde se participa en dobles mixtos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del campeonato, puede que en single pierda en primera vuelta y ya está listo la primera semana, y la otra semana ya se convierte no en realización, sino que en acumulación, acumulación, y aquí vamos a transformación. Pero puede ser que en dobles haya seguido compitiendo. Por lo tanto, seguimos en realización, y supongamos que llegaste a la final en dobles, realización. ¿Ya? Entonces, como yo no sé lo que va a ocurrir a futuro, tengo que pensar siempre que llegaste a realización. Acumulación es como el periodo básico, donde preparamos lo físico, lo técnico, lo táctico. Transformación es lo que nosotros conocemos como precompetitivo. Y realización es cuando nosotros estamos compitiendo. Y así preparamos también una acumulación chiquitita, una transformación y realización, etcétera. Y así vamos diseñando este macrociclo que se llama macrociclo contemporáneo, que es para deportistas de alto nivel que ya están compitiendo. Así entonces las cosas, nosotros vamos a ver que estas 2 semanas, como son semanas de vacaciones, las dejamos de vacaciones, no molestamos a nadie y nos quedamos de vacaciones. Pero acá, en este primer microciclo, que es la primera semana, donde comienza a entrenar, donde la persona ya comienza a entrenar en esta primera semana, vamos a ver, entrena 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y es así entonces, supongamos que entrena 3 veces a la semana, entonces sería esa primera microciclo. Ay, aquí déjame. Ahí sí. Entonces, esta primera semana queda el número de columna, número de fila. Ahí. Hop. Ya. Esto se hace mejor en Excel, ¿eh? Pero yo lo traje para acá. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra primera semana. Y aquí tenemos el entrenamiento 1, el entrenamiento 2 y el entrenamiento 3. La segunda semana,
Entrenamiento 1, entrenamiento 2, entrenamiento 3. Siempre y cuando tengamos 3 veces, porque podrían haber semanas que vamos a entrenar 2 veces y otras semanas que vamos a entrenar 4 veces y otras semanas 3. Y así tú vas diseñando todo la temporada de esta forma. Ahora bien, tanto aquí como acá tenemos que diseñar la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Lo mismo acá en este microciclo. Tenemos que diseñar, en este campeonato que habíamos visto antes de básquetbol, si entrena 3 veces a la semana, tenemos que diseñar cada uno de los entrenamientos en cada microciclo. ¿Se entiende esta primera parte cuando hablamos de lo convencional y cuando hablamos de lo contemporáneo, Valentina? ¿Queda como claro, Philip? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, veamos ahora cómo se diseña. Oiga, una consulta, por ejemplo, cuando usted hablaba de que estamos en periodo de realización, entonces, durante esa semana, ¿qué se hace solamente en el entrenamiento, lo que es de recuperación, como para que esté en óptimas condiciones? Exactamente. Ahora vamos a ir a ver eso, Philip, inmediatamente. ¿Ya? Ya. Buen aporte. Muy bien. Aquí vamos a ver una sesión compleja. Vamos a determinar cuál es el objetivo de esta sesión. Y aquí aparece lo que dices tú, Philip. Si el objetivo es que nosotros estamos en esta parte, que todavía no entramos a competir, entonces el objetivo será adaptación anatómica. ¿Te fijas? Y aquí damos las tareas y los contenidos. Aquí los contenidos son los ejercicios. ¿eh? Aquí la tarea se enumera nomás. Número 1, número 2, número 3. ¿Y cuál sería el contenido, por ejemplo, de adaptación anatómica? Entramos a la temporada de adaptación anatómica. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir, bueno, en nuestra primera sesión vamos a hacer un poco de trabajo de flexibilidad. Ahí hay que ver el detalle de la flexibilidad, partiendo desde los tobillos, la rodilla, la cadera, etcétera. Y después vamos a hacer un poco de trote con cambio de ritmo. Pero le hacemos promenade, cambio de ritmo, básicamente promenade se llama esto, que es un trote con cambio de ritmo de paseo. Es como la primera vez que lo llevaron a conocer usted la ruta El cross. del cross, ¿te fijas? Cambiaban de ritmo, hacían unos ejercicios. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo recién de adaptación anatómica. Y ahí ustedes diseñan todo ese entrenamiento. Luego harán algunos juegos, juegos con balón, juegos sin balón, dependiendo del deporte, en fin. ¿Ya? Y ahí ustedes van diseñando este entrenamiento. Pero supongamos que este entrenamiento es parte de uno que está precompetitivo. Es decir, mañana competimos. Entonces, aquí haremos un buen calentamiento. Después haremos algo de trabajo táctico. Y aquí habrá que especificar lo táctico. ¿Ya? Por ejemplo, si es en fútbol, podremos dentro de lo táctico, vamos a trabajar balones detenidos, vamos a trabajar tiros de esquina, vamos a trabajar qué sé yo, o vamos a jugar, vamos a hacer contraataques
llegando a línea de fondo y centrar atrás, veamos qué es lo que es táctico, ¿ya? Y después un poquito de trabajo técnico, mezclado con lo físico. Por ejemplo, correr conduciendo el balón y lanzar a un blanco fijo, etc. O driblear, si es básquetbol, eludir a un rival y hacer lanzamientos de fuera de la zona del lanzamiento de 3 metros. En fin, y aquí ustedes van diseñando cada una de las sesiones, y supongamos que esta sesión es después de un partido. Lo que decía Philippe, bueno, esta es una sesión de recuperación. ¿Qué se hace en una sesión de recuperación? Entonces, un poco de flexibilidad para ver cómo están las articulaciones, los músculos, etcétera. Después trabajo movilidad articular, qué sé yo, un poco de juegos tácticos, 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, etcétera. Y después vuelta a la calma y después terminar con un partido recreativo. ¿Te fijas? Y aquí tenés ya perfectamente una sesión. Aquí se van midiendo el nivel de la carga, si el nivel básico, el nivel intenso, el objetivo de la sesión, el objetivo, el volumen, en la cantidad. Puedes ponerlo en cantidad o ponerlo en tiempo. ¿Cuánto tiempo van a trabajar? Y así van desarrollando cada una de las sesiones. Lo mismo ocurre cuando estábamos en sesiones complejas. ¿Qué significa complejo? Sesión compleja es cuando en una misma sesión se trabaja los 2 elementos más. Se puede trabajar lo táctico y se puede trabajar lo técnico. ¿Qué es más importante en un partido, o perdón, en un entrenamiento? ¿O qué es lo que es más difícil? ¿Lo táctico o lo técnico? Yo creo que lo táctico, por ejemplo, llevarlo a cabo en la realización de la competencia, es cuando, por ejemplo, ya cuando están cansados, por ejemplo, en el fútbol, están cansados, a lo mejor ya no van a destacar tanto por el rendimiento personal, sino que necesitan una buena estrategia colectiva. Y ahí cuando se ve lo táctico, por ejemplo, que cuando los jugadores ya tienen nivel de fatiga y no se siguen sobreexigiendo personalmente, sino que juegan a lo táctico y al final terminan ganando porque, por ejemplo, pasan más el balón, hacen correr al rival detrás de la pelota y al final van llegando y creando más oportunidades. Perfecto. Esa es una muy buena idea, Philip, pero para que quede claro, aquí tenemos que tener claridad respecto a 2 conceptos. Uno, lo estratégico, y otro, lo táctico. Lo estratégico es lo que nosotros diseñamos en el entrenamiento. Tú dices, bueno, vamos a jugar de esta manera, vamos a ordenarnos 4-2-4, 1-2-2, 6-4-6, etc. Eso es estrategia pura. Pero si en medio del partido tú te das cuenta que puedes hacer otra jugada que no estaba prevista, haces lo que dices tú. ¿Te fijas? Porque si tenemos la posibilidad de llegar hasta el arco contrario y marcar, porque los otros jugadores están cansados. Y eso es lo táctico. Lo táctico es aquello que ocurre en la realidad misma. Entonces aquí hay una mezcla de estrategia con táctica. Y eso es lo más difícil de lograr. Entonces, cuando diseñamos un entrenamiento, siempre lo más difícil se pone en el centro del entrenamiento, en la parte más importante del entrenamiento. Y eso es lo táctico. Así que, si estamos en un periodo ya competitivo, esto es lo más importante, lo táctico. Y después pueden hacer alguna cosa técnica. ¿Ya? Y finalmente lo más fácil,
Profe, lo táctico sería así como eh, practicar diferentes respuestas que uno puede tener durante el juego. Exactamente, eso es. Ah, ya. ¿Ya? Hay deportes que no tienen nada de táctico, por ejemplo, la gimnasia, los 100 metros planos, cheerleader, ellos no Claro. tienen nada de táctico. Así que ellos Los se deportes muestran colectivos son como más de táctica. exactamente, ¿ya? El tenis tiene mucho táctico, el fútbol, básquetbol, qué sé yo, 10.000 metros tienen ya carreras más de largo aliento, tiene ya elementos tácticos muy importantes. Entonces, aquí tenemos lo táctico es lo más importante, lo técnico y después lo físico. Lo físico. Pero supongamos que estamos al comienzo de la temporada y vamos a hacer un entrenamiento físico, una sesión compleja. Sesión compleja significa que vamos a trabajar dentro de lo físico, que es lo más importante, dependiendo de deporte colectivo, deportes individuales, que no sea carrera de maratón. La Yo creo fuerza. que lo que no debe faltar es el entrenamiento de fuerza. La fuerza. Después de la fuerza viene lo más difícil de todo dentro de la fuerza. Y hay un elemento más difícil que la fuerza, La resistencia. que es la velocidad. Después de la fuerza y después viene la resistencia. La resistencia al final, porque como no hay que involucrar mucho, no tienen mucho que pensar en resistencia, sino que mantener el ritmo de carrera. ¿Te fijas? Mantener la frecuencia cardíaca no es muy demandante, pero la velocidad es 100% demandante, entonces hay que estar súper preparado. Y esta, cuando hacemos una sesión compleja y vamos a trabajar 3 cualidades, la velocidad de movimiento, fuerza, resistencia y resistencia aeróbica, este sería el orden. Primero la velocidad, después la fuerza y la resistencia. ¿Por qué? Porque al comienzo siempre va lo más complejo y al final siempre se pone lo más simple. ¿Ya? Entonces, esta sería una sesión compleja. Pero por otro lado tenemos las sesiones selectivas. Por ejemplo, lo que decía Philippe, tenemos que hacer una recuperación del partido de ayer, que terminamos de jugar muy tarde y fue muy intenso. Entonces la sesión selectiva hoy día solamente vamos a hacer trabajo de aeróbico y juegos, ¿ya? Partido de básquetbol, juegos. Hoy día será esto juegos aeróbicos, que pueden incluir balón u otro tipo de juego para que nos recuperemos y tengamos un nivel de actividad. Y esto es una sesión selectiva. O, por ejemplo, ayer, en el partido que terminamos de jugar muy tarde anoche, siempre cometimos un error, que fue no marcar de tal manera. Hoy día solamente nos dedicaremos a corregir ese error. Y esa será toda la sesión. Eso es una sesión selectiva. Naturalmente esto lleva un calentamiento, lo más importante, lo selectivo, y después la vuelta a la calma. Entonces, cuando hacemos una sesión compleja, es porque vamos a tratar varios contenidos en la sesión. Y cuando hacemos una sesión selectiva, es cuando vamos a trabajar un contenido en la sesión de entrenamiento. Dependiendo de cómo nosotros hayamos diseñado el macrociclo, mesociclos, los microciclos y cómo nos haya ido después de cada partido. Y ahí vamos a... Lo único que no se prepara aquí, en estas
en esta planificación se hace de manera muy global las sesiones de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento se hacen semana a semana. Lo otro, el macrociclo, porque aquí ya están listas las fechas de cuándo vamos a competir. Aquí vamos a competir, por ejemplo, en Santo Domingo, aquí vamos a competir en Santiago, aquí vamos a competir en Buenos Aires, aquí vamos a competir en Río de Janeiro, y aquí esta es una competencia que vamos a hacer en Viña del Mar, una competencia internacional. Esto ya está todo con fecha, está todo claro el macrociclo. Por lo tanto, los mesociclos ya deben estar súper definidos. Y los microciclos de manera general, porque dependiendo de lo que haya ocurrido en el partido, en la semana, nosotros volvemos a diseñar la sesión y la volvemos a recrear. Y por último, hoy día mismo podemos volver a recrear la sesión. Entonces, esa es la forma de manera general de cómo se diseña una temporada macrociclo, los mesociclos, los meses que constituyen el macrociclo, y el microciclo, que son las semanas y los entrenamientos y las sesiones de entrenamiento. Espero que con esto quede claro. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Nos queda como 1 minuto y si necesitamos más, yo vuelvo a llamar para que entren inmediatamente a la reunión. Profe, eso de las actividades que recién estábamos viendo es como un microciclo, ¿cierto? Di un ejemplo de macrociclo, de temporada, di un ejemplo Sí. No, el otro cuadrito que estamos viendo recién. Y el último en el que era era de complejo. microciclo, era de sesión. Sí. Era de ya. sesión. ¿Ya? Camila, Esa era mi duda. Ignacio, Filip, ¿les queda claro? Sí, profesor. Si tienen duda, escríbanme y lo resolvemos el día